Entonces hoy vamos a estar viendo Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Hoy ya vamos a empezar con un capítulo, yo sé que muy esperado para muchos, por lo menos para mí, muy esperado. Porque hoy va a empezar a narrarse la historia de un hombre que diría yo después de nuestro Señor Jesucristo ha sido el hombre que más ha impactado la historia de la iglesia. Entonces vamos a recapitular como siempre el estudio pasado. En el capítulo 8 al final estuvimos viendo la historia de el eunuco y el encuentro con Felipe. Entonces vimos que Felipe sale de Samaria, que estaba haciendo una gran labor en Samaria, pero el Señor le pide a él salir. Y Felipe, sin titubear, sin dudar, obedece al Señor, a pesar de lo bueno que le estaba yendo allá, y sale, sin muchas instrucciones, pero sale camino al desierto. Y en el camino al desierto, a Gaza, se encuentra con un funcionario etíope. Vemos que Dios ya venía obrando soberanamente en Felipe y en este otro hombre, preparando su corazón para este encuentro. Y vemos cómo Felipe explica las escrituras. Ve que este hombre está leyendo el rollo de Isaías y está confundido. Y Felipe inmediatamente el Espíritu le dice, ve y háblale. Felipe sube al carruaje de este hombre y le explica las escrituras. Y aprovecha ese versículo para hablarle acerca de ¿quién? Acerca de Jesucristo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, usar las escrituras siempre para apuntar ¿a quién? A Cristo. Sin importar si nos están preguntando sobre el Génesis, si nos están preguntando, todo apunta a Cristo. Y vemos que ese poder del Espíritu y la completa predicación de Felipe, era muy importante eso. Ver que Felipe le habló el Evangelio completo. Le dio ese entendimiento intelectual al hombre y a la misma vez la fe para creer y llegar al arrepentimiento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el eunuco inmediatamente dice, ¿dónde me puedo bautizar? Vemos que inmediatamente la reacción de él es hacia el bautismo. Y vimos que Dios obra soberanamente y providencialmente. Hablamos sobre la providencia de Dios, de cómo Dios orquestra todo de una manera que nosotros ni podemos ver. ¿Y para qué? Para que lo conozcamos y seamos salvos. Y vemos que Felipe continúa su predicación. Vemos que él es arrebatado y aparece en Azoto, otra ciudad filistea. Y de ahí para arriba se va por toda la costa de Israel, por toda la costa ahí del Mediterráneo, predicando la palabra, preparando el corazón para lo que más adelante Pedro iría a impactar en esas zonas. Y el último versículo con el que terminamos fue este, Hechos 8, 39, 40, que dice, cuando subieron del agua, Felipe y el eunuco, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí termina la historia de Felipe. No volvemos como a escuchar mucho de él hasta más adelante que se menciona acerca de él y sus hijas. Pero digamos que ahí ya queda cerrado este capítulo en cuanto a Felipe. Ahora vamos a hablar sobre algo muy importante y es la vida transformada de un hombre. Pero antes de empezar a hablar sobre este hombre, yo quisiera hablar sobre cómo el Señor es un experto en transformar vidas. Esa es la especialidad de Dios. Dios está en el negocio de transformar vidas. Eso es lo que Él es, eso es lo que le place a Él. Y vemos que el Señor, mientras más dura es esa persona, mientras más mala ante los ojos del mundo es esa persona, más le gusta al Señor trabajar con esas personas. Me recuerda mucho a mi padre con las ventas, cuando yo le digo muchas veces, ese cliente es muy difícil, y él me dice, esos son los que me gustan. Esos son los que me gusta a mí trabajar con ellos. Y yo sé que para el Señor esos corazones duros son los que a Él le gusta, porque son los que después van a darle gloria y honra de una manera sobrenatural. Entonces, para empezar, quisiera hablar sobre la vida de dos hombres, no son de la Biblia, pero son grandes hombres de la fe y de mucho de lo que hoy en día nosotros podemos tener gracias a sus enseñanzas también. Y uno de estos es John Newton. La historia de John Newton es la siguiente, resumida. Era un marinero, libertino y rebelde, que dedicó varios años a la trata de esclavos. Él cayó en manos de otros marineros y fue hecho esclavo. Y luego de recuperar su libertad, adquirió su propio barco de esclavos. Y finalmente, en una aterradora tormenta en el mar, el temor le llevó a leer un escrito llamado Imitación de Cristo, donde su vida cambió radicalmente y fue convertido al cristianismo.
Se convirtió en uno de los más grandes líderes ingleses del movimiento evangélico, junto con John Wesley, George Whitefield. Se convirtió en el famoso autor del himno Amazing Grace, o Sublime Gracia. Y en su lápida estaban las siguientes palabras: clérigo John Newton, antes infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue, por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado y perdonado y destinado para predicar la fe que Él por tanto tiempo trató de destruir. Miren una vida de una persona que vivía en total desobediencia. Él mismo dice, reconoce, yo trataba de destruir la fe cristiana y como Dios cambió esa vida sobrenaturalmente para ser uno de los padres de la fe contemporánea. Ahora, tenemos este otro hombre, Aurelio Agustín. Era un profesor de retórica y de hogar cristiano, pero había abandonado la fe por irse tras la religión del maniqueísmo. Era una religión persa. Tuvo un amante con quien vivió por 13 años. Luego de una vida vacía e insatisfactoria, abandonó esta religión y siguió su búsqueda por la verdad. Un día, al escuchar la predicación de un padre llamado Ambrosio, se convenció intelectualmente de la verdad del cristianismo. Sin embargo, su tentación sexual lo contenía de aceptar la fe y entregar su vida a Cristo. Pero un día escuchó a un niño cantando Tole Lege, que significa toma y lee, y supo que Dios le estaba llamando a tomar y leer la palabra. En ese instante cogió una Biblia de un amigo y abrió en el libro de Romanos 13:14 que dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y él escribe en sus escritos, dice, no quise leer más, ni era menester, porque al terminar de leer la última sentencia, una luz segurísima penetró mi corazón, disipando de golpe las tinieblas de mi dubitación. Y poco después surgió el famoso San Agustín de Hipona, el más grande teólogo conocido después de Pablo de Tarso. Estos hombres tienen un gran testimonio, pero más que el testimonio de estos hombres, vemos en la palabra de Dios la transformación de Saulo. La transformación más grande y radical que ha habido en la historia de la humanidad, del cristianismo. Ahora, ¿quién era Saulo? Antes de entrar en detalle con esta historia, es bueno entender un poquito del trasfondo de quién era Saulo. Porque hasta este punto la Biblia nos lo mencionó en el capítulo 7, cuando estábamos viendo que Esteban estaba, cierto, hablando, y vemos que aparece este hombre Saulo, que era al que simplemente le tiraban como sus abrigos, sus ropas para ir a apedrear, y él aprobaba la muerte de Esteban, pero todavía no sabemos bien quién era este hombre, de dónde venía. Entonces, ¿quién era Saulo de Tarso? Nacido en Tarso. ¿Dónde estaba Tarso? Tarso era una ciudad romana que estaba ubicada en lo que hoy en día se conoce como Turquía, que es en la provincia de Sicilia. Y él era un judío de habla griega. ¿Se acuerdan que hablamos también sobre los judíos de habla griega? ¿De qué era? ¿Alguien se acuerda quiénes eran los judíos de habla griega o qué era un judío de habla griega? Helenistas. Helenistas, sí. Exacto. Judíos que no habían nacido en Israel o que no vivían en Israel y por ende hablaban la lengua griega, pero eran practicantes del judaísmo y bueno, y conocían el hebreo también, pero digamos su lengua materna era el griego, por eso se les llama judíos de habla griega. Entonces Pablo no nació en Israel, como de pronto tenemos la idea. Pablo era un judío griego, es más, con ciudadanía romana. Se cree que su padre era ciudadano romano y por eso Pablo tenía esa doble, digamos, nacionalidad. Y sus credenciales como judío fariseo eran impecables. Vemos que este hombre, o sea, era, mejor dicho, instruido en lo mejor de lo mejor. Su padre en todo momento, dice la palabra en Hechos 23:6, que su padre era un gran fariseo. O sea, él venía de un linaje de fariseos, pero celosos de su religión, impecables en lo que hacían. Y de hecho, como su padre quería también, digamos, continuar esto con él, Pablo es llevado en su juventud a Israel para estudiar, nada más y nada menos bajo la enseñanza de uno de los más grandes rabinos. Es más, ni siquiera se utilizaba el título rabino para este hombre, sino Rabán,
que era un rabino a otro nivel, Gamaliel. Ya habíamos hablado de Gamaliel hace un poco también, creo que fue en el capítulo 6, donde hablamos que Gamaliel era un hombre, cierto, muy respetado del Sanedrín, que tenía voz y voto en el Sanedrín, que de hecho muchos le dijeron, bueno, ¿qué piensa Gamaliel? Entonces era un hombre muy respetado y muchos historiadores han escrito acerca de él y es un hombre. Entonces Pablo estudió bajo la enseñanza de este hombre. Y no se sabe con exactitud si Pablo en algún momento de su vida alcanzó a conocer a Jesús en persona o llegó a, digamos, a ver este movimiento en vivo y en directo. Pero lo que sí sabemos es que Pablo tenía muy claro y entendía y sabía y conocía muy bien este movimiento llamado para este entonces el camino, seguidores del camino. En esta época todavía no se llamaba cristianismo ni se le llamaba a la gente cristianos. Es más, el término cristianos o el nombre cristianos vino a aparecer mucho después en Antioquía. Eso lo vamos a ver en el capítulo como 13 de Hechos, donde por primera vez en Antioquía se le llama cristianos a los cristianos como forma de burla. Porque el término cristiano significa pequeños cristos. Entonces, digamos en forma como jocosa o en forma burlesca, les decían como, o sea, ustedes simplemente son, vea, pequeños cristos, pequeños imitadorcitos de su. Y eso es lo que somos. Somos imitadores de Cristo. Entonces el término, aunque burlesco, es muy adecuado para lo que verdaderamente somos. Pequeños seguidores de Jesús. ¿Ok? Y después de la muerte de Esteban, Saulo fue cabecilla de un movimiento de persecución. Este hombre definitivamente algo tuvo que haber pasado durante el tiempo de Esteban. Se cree que él de pronto fue uno de esos maestros que estaba como hablando, tratando pues como de refutar a Esteban y que, ¿se acuerdan que decía que Esteban hablaba con mucha autoridad? Y se nota que este hombre se llenó de mucha rabia porque vemos que después de la muerte de Esteban es que Saulo empieza desaforado a querer acabar con los cristianos. Y al parecer llegó a oídos de Saulo que habían cristianos, él sabía que habían cristianos que se habían ido hacia el norte. Y uno de los lugares a los que pues se cree que él entonces fue anunciado de que, hey, hay ahorita una población cristiana en la ciudad de Damasco. Porque vemos que Pablo en su mente dijo, yo tengo que ir a Damasco. Voy a ir a Damasco y voy allá con toda a acabar con todo. O sea que en el plan de Pablo estaba en ese momento irse a Damasco y comenzar un viaje, emprender a un viaje que iba a cambiar su vida completamente. Miren lo que dice aquí Hechos 26 del 9 al 11. Dice, pues bien, yo mismo, Pablo hablando, estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Y ahí es donde vamos a retomar. Pablo yendo a una ciudad del extranjero, porque la ciudad de Damasco no es una ciudad en Israel, está en las afueras. Damasco de hecho está en el país de Siria y hoy en día existe la ciudad de Damasco en Siria. Y vamos a retomar la historia ahí. Hechos 9 del 1 al 7 dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó la voz, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces la palabra nos dice, mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte. Saulo estaba desesperado yendo a buscar autorizaciones, firmas, cartas que pudieran decir, yo tengo autorización del sumo sacerdote para ir a perseguir y matarlos. Y su vida
dice la palabra, como cuando leímos ahorita en Hechos 29, se le volvió una obsesión. Todo en su vida estaba girando en torno a acabar con este grupo de creyentes. Yo creo que Pablo en ese momento, hasta sus estudios, su estudio de la Torá, yo creo que todo en ese momento lo puso a un lado con tal de este celo que él tenía por supuestamente defender el nombre de Dios y acabar con estos supuestos blasfemos, según Pablo. Y esa fue su obsesión, todo empezó a girar en torno a eso. Y él anhelaba atrapar y destruir todo discípulo sin importar quién fuese. Más adelante dice, hombres, mujeres, quien sea. Echarlos en la cárcel, aprobar sus muertes. Y su autoridad y sus credenciales le ayudaban a buscar apoyo. O sea, él tenía, como decimos en Colombia, la rosca. Sí, la palanca. O sea, él imagínese, alumno de Gamaliel, la palanca, sí. Entonces, claro, él iba donde el sumo sacerdote y podía obtener estas cosas para poder ir a buscar. Y cómo acabar estas personas. Y Saulo decide emprender un viaje con el propósito de acabar y destruir cristianos. Y entonces, como les dije, a ese grupo de seguidores del camino. Ahorita me adelanté, pero ahí está. En Hechos 11:26 es donde se menciona por primera vez ya el nombre de cristianos. Entonces, como siempre le he dicho, yo soy muy visual, a mí me ayuda mucho a entender la historia, la geografía. Por eso me encanta usar mapas para entender. Aquí está Jerusalén. Hasta ahora la historia nos está narrando que Pablo está en Jerusalén, ¿cierto? Él estaba ahí cuando pasó lo de Esteban. Pablo va a emprender un viaje hasta Damasco. Ya estamos viendo que Damasco ya es en la sección de Siria, miren, en el país de Siria. Aquí está Jordania, el Líbano, todos los países que tienen frontera con Israel. Y aquí estamos viendo el Mar Muerto, Mar de Galilea o el lago de Tiberias, y aquí todo lo que es el río Jordán y cómo desemboca ahí en el Mar Muerto. Pablo seguramente usó esta trayectoria, esta era una de las muchas rutas en esa época para llegar hasta Damasco. Entonces, o sea, pónganse a mirar, miren, estamos hablando de 280 kilómetros, 175 millas, una distancia larga. O sea, miren este hombre, el desespero y la obsesión que está dispuesto a emprender un viaje de estos solamente por ir a acabar cristianos en Damasco. Cuando quizás habían cristianos, él sabía que habían cristianos en Samaria, seguramente. Es más, si él llegó a tomar otra ruta distinta a esta, la otra ruta cruzaba por Samaria. Lo más seguro es que él también pudo haber pasado por ahí. No sabemos con exactitud por dónde se fue. El caso es que él sabía, pero él tenía un propósito y era ir a acabar con los cristianos en Damasco. Entonces nos dice que el viaje sucedió y que al acercarse a Damasco, Pablo ya estaba casi por coronar, por llegar. Dice que en ese preciso instante una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y él cayó y oyó una voz. Y miren cómo la voz dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Mientras Saulo iba rumbo a cumplir esa misión, se le aparece el Señor Jesús. Se le aparece Cristo en su gloria. Hasta este momento el único que había visto al Cristo en su gloria era Esteban, digamos en el libro de Hechos, después de la ascensión. Nos dice que Esteban vio el cielo abierto y Cristo sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Y el otro, después de Esteban, fue Saulo. Miren qué irónico, ¿se acuerdan cuando hablamos la historia de Esteban? Dijimos que la vida de Esteban iba a impactar grandemente la vida de Saulo más adelante. Y que mucho de lo que Esteban pasó, Saulo lo tendría que pasar quizás a otro nivel, multiplicado por 1000. Y una de las cosas es esta, miren, Esteban vio a Cristo resucitado, Saulo está viendo al Cristo resucitado en su gloria. Cristo glorificado, con su cuerpo glorificado, porque nos dice que era como una luz, imagínense, más adelante vamos a ver que este hecho sucedió al mediodía. Y cuando vemos, y los que hemos tenido la oportunidad de pronto de ir, sabemos que en el Medio Oriente, el mediodía es una cosa de locos. Es un sol que no tiene ni una sola nube cubriendo. Es un sol fuerte que quema, brillante. Ahora imagínense una luz más brillante que el mismo sol. Más brillante que el mismo sol se le apareció a Saulo. Y vemos que él iba, ¿con qué propósito? El destruir la iglesia.
pero el Señor tenía preparado un encuentro para revelarle a él la misión para la cual lo había escogido. Y vemos ahí en Hechos 26:13, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, esto era Pablo cuando estaba compareciendo delante de Agripa, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el capítulo 26, Lucas profundiza un poco más esta historia, este encuentro, cuando Pablo lo narra delante del rey Agripa. Y vemos que ahí Dios le explica a Pablo claramente cuál iba a ser su propósito. Él le dice: para esto te escogí, para ir a predicarle a reyes, para ir a abrir ojos de otras personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe el perdón de sus pecados. Ahora, Saulo vio a ese Cristo resucitado. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que era Jesús? Miren lo que dice Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El Señor Jesús fue quien se le apareció. No fue simplemente de pronto una visión, se le apareció Cristo a él. Y vemos aquí esto cuando el Señor Jesús le dice a él: Saulo, Saulo. Yo no sé si ustedes han notado que en las Escrituras hay varias veces donde hay repetición de nombres. Tenemos Marta, Marta, Abraham, Abraham, Jerusalén, Jerusalén. Cierto, hay varias veces donde el Señor repite los nombres y eso tiene una importancia. Eso no es simplemente como porque lo quiso decir dos veces, no. Tiene en la cultura hebrea, eso tiene un significado. Y es cuando alguien quería hacer énfasis, ser enfáticos en algo, porque iban a decir algo con suma importancia, que repetían el nombre. Entonces, cada vez que vemos que el Señor repite el nombre en la palabra a alguna persona, algún personaje bíblico, vamos a ver que después de eso, el mensaje o la enseñanza que quería dar el Señor era profunda. En este momento se me viene a la mente cuando le dice: Marta, Marta, María ha escogido lo mejor. O sea, María ha escogido estar a mis pies. Tú estás afanada, angustiada por hacer cosas, pero María ha escogido la mejor de ellas. Y es estar a mis pies y nadie le podrá quitar esto. Entonces vemos ahí una tremenda enseñanza de parte del Señor. Pero él quería ¿qué? Llamar la atención de Marta. En este caso el Señor quería llamar la atención de Saulo. Saulo, Saulo. Saulo inmediatamente responde al Señor y dice: miren cómo este hombre que no cree en Jesús, que está buscando perseguir a Jesús, su respuesta es ¿cuál? ¿Quién eres, Señor? Hasta ese momento yo creo que todo lo que él iba en contra, todas las cosas que tenía en su mente se cayeron. Se cayeron. En ese momento es como que se le vino el mundo encima y se dio cuenta que todo lo que había perseguido, todo estos tiempos que había él tratado de gastar persiguiendo y buscando cómo acabar, resultó siendo tiempo perdido. Porque todo lo que él decía que no era verdad en este momento. Jesús se le reveló y hasta este momento todo se le hizo realidad a Saulo. Y vemos que el Señor le dice a él: levántate y entra en la ciudad. El Señor le da una instrucción y Saulo obedece inmediatamente. Obedece, él tampoco queda ahí como pensando, bueno, ¿y qué? Él obedece inmediatamente. Entonces, vemos que Dios es quien inicia la salvación. Esto es un concepto que hace poquito en la clase que estamos dando en la iglesia, hablábamos sobre esto, de cómo es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos.
Ustedes sabían, y de pronto le estoy aquí matando la ilusión a más de uno, de que ninguno de nosotros fuimos los que buscamos a Dios. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo estaba mal, pero yo busqué a Dios y Él me cambió. Qué orgulloso sería decir eso. La palabra dice que nosotros estamos muertos espiritualmente, que nacemos muertos en nuestros pecados y delitos. Y si estamos muertos, ¿cómo puede un muerto hacer algo? ¿Cómo puede un muerto pararse? ¿Cómo puede un muerto buscar? ¿Cómo puede un muerto? No puede. Miren lo que dice la palabra en Juan 6:37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene no lo rechazo. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesús. Así que fue el Señor. Igual que con Pablo iba con un propósito, matar, destruir, acabar la iglesia. Pero Dios iba con otro propósito. El Señor se encuentra con él con otro propósito, de cambiar su vida completamente. ¿No fue así con muchos de nosotros? Donde nosotros íbamos viendo la vida y un día para otro alguien apareció, nos predicó o alguna situación apareció, nos llevó a caer de rodillas, nos llevó a ir a una iglesia, nos llevó a que todo cambiara. Todo cambiara. No fuimos nosotros. Porque si fuera por nosotros, jamás habríamos buscado a Dios. Por más que ustedes digan, no, yo sí, a Diosito, yo sí lo habría buscado. ¿Cómo no? Ninguno lo habría buscado. Lo buscamos fue porque Él puso en nosotros las ganas. Él nos dio vida internamente para nosotros poder pararnos e ir a buscarlo. Así que si en todo momento una persona está inquieta por buscar a Dios, es porque Dios le está dando, Dios lo está trayendo, como dice la palabra, con lazos de amor, con cuerdas de amor, atrayéndolo poco a poco, haciendo cosas en la vida que esa persona empieza a notar como cositas y esto, y empieza a conectarse cosas y esto, y le habló una persona hace unos días y otra persona otra vez, pero es Dios sensibilizando ese corazón. Quizás nosotros no nos cambió la vida tan drásticamente como Pablo. Quizás no caímos al suelo con una luz alumbrándonos y nos cambió todo. Quizás ha sido un proceso. Pero fue Dios quien inició nuestra salvación. Y eso es muy importante entenderlo. En teología es muy importante entender eso. Que nosotros somos, que nosotros estamos muertos espiritualmente. Y es el Señor el que nos da vida para poder buscarlo a Él. Porque como dijimos, nosotros nacemos muertos en nuestros pecados y delitos, como dice Efesios 2:1. Mire lo que dice la palabra en Tito 3, del 3 al 5. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué es la regeneración? El Señor nos hizo nuevos en medio de nuestro degenere. Estábamos degenerados, corruptos, dañados. ¿Y el Señor qué hace? Nos vuelve a ser nuevos. Nos renueva. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Y miren lo que dice 1 Timoteo 1, del 13 al 17. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, este era Pablo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara
como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. Que todo el honor y la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Imagínense Pablo diciendo como quien dice, si lo hizo conmigo, el peor de los pecadores, ustedes van a poder ver que con ustedes va a poder hacerlo. Y aún mayor. Entonces continúa la historia aquí. Hasta este momento nos dice que Pablo tiene ese encuentro con el Señor Jesús, cae al suelo y nos dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Y yo creo que él seguía ahí como insistiendo, y el Señor le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces aquí vemos que entra la historia de otro hombre, Ananías, del cual solo se habla en esta sección y nunca más se vuelve a hablar de él. Pero entonces vemos que lo que Pablo intentaba hacer como su entrada triunfal a Damasco, llegar, me imagino, montado a caballo con espada, allá queriendo, mejor dicho, con la aprobación del sumo sacerdote para acabar con los cristianos. Miren de la forma humillante que tiene que entrar a Damasco. Miren cómo el Señor lo humilla completamente. Tiene que entrar no solamente a pie y acompañado de las manos, sino ciego. Ciego este hombre. Pero el Señor tenía un propósito incluso con esa ceguera. Porque durante esos 3 días de ceguera, dice la palabra que Pablo ayunó. Yo creo que fue un tiempo donde quizás su conversión inicial fue en el momento del resplandor, pero ese proceso de cambio de mente comenzó. En ese tiempo yo estoy seguro que Pablo meditó sobre lo que venía haciendo, sobre todo el mal que había causado a la iglesia de Cristo, dándose cuenta de que todo esto era real, de que él obligaba a personas a blasfemar cuando verdaderamente era el Mesías. Entonces yo creo que ese tiempo fue un tiempo donde él reflexionó y pudo ser esa herramienta útil para el reino de Cristo. Y aunque la salvación, como dijimos, es inmediata, requiere reflexión. Requiere reflexión. Nosotros en el momento que aceptamos por fe a Jesús somos salvos. Pero muchos de los cambios en nuestra mente vienen ¿qué? ¿A través de qué? La palabra, de encontrarnos con el Señor, de reflexionar, de meditar. Muchas de esas cosas, muchos de esos cambios mentales en nuestra vida van a venir a través de eso. Y mientras Dios trabajaba en Saulo esos 3 días, estaba también trabajando en otro hombre, Ananías. Volvemos a ver aquí otra vez la providencia y la soberanía de Dios. Dios trabajando en una persona mientras trabaja en la otra para un encuentro. Lo vimos en el capítulo anterior y lo estamos viendo otra vez. Y tal vez Ananías se cree que era un líder grande en la iglesia primitiva en este tiempo en Damasco. Y se dice que en Damasco hubo una población grande de cristianos. De hecho, para cuando empezó la gran persecución, ya después por los romanos en Damasco, más adelante se dice que hubo una masacre, lo comentan los historiadores, una masacre de 20,000 cristianos en Damasco. O sea que se cree que había una población grande de cristianos en Damasco. Y tal vez Ananías, dijimos que la fe de Ananías fue enorme. Pónganse a mirar, miren cómo el Señor le da una instrucción a Ananías. Y le dice, anda y ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, o sea, a él, que va a entrar y va a poner las manos sobre él para que recobre la vista. Ahí, de entrada, ya Ananías, o sea, no se le está dando más información. Dios no le está diciendo a él, mira,
yo acabo de cambiar el corazón de Saulo, este hombre ahora ya es uno de los tuyos, ve y ora para que recobre la vista. No, el Señor se la está poniendo difícil. Muchas veces el Señor, cuando nos pide algo, no nos da el mapa completo. No nos cuenta la historia completa. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos guiemos. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Y es lo que está haciendo con Ananías. Solamente le está diciendo, mira, necesito que vayas a la calle derecha, que de hecho hoy en día existe todavía una calle allá en Damasco, llamada la calle derecha. Es un sitio histórico, pero como hablábamos ahorita más temprano, es triste ver cómo tienen de destruido y acabado ese patrimonio histórico, por lo que digamos es un país musulmán donde no tienen interés alguno por esto. Entonces, pero hasta hoy en día hay una calle en Damasco en la parte histórica que se llama la calle derecha. Se cree que ahí era la casa de Judas, el hombre donde Pablo se estaba hospedando, y Ananías fue allá. Entonces, mire, el Señor no le da muchas instrucciones a Ananías, simplemente le está diciendo, ve y necesito que pongas tus manos. Este hombre ya recibió una visión de que tú vas a ir y vas a poner las manos sobre él. Pero Ananías ya sabía de este nombre. Ananías ya había escuchado el nombre de Saulo de Tarso. Y para este entonces el nombre Saulo de Tarso era lo más aterrador. Era como para la época de la Segunda Guerra Mundial decir un Adolf Hitler. O sea, era como que le dijeran, ve a la casa, vas a encontrarte allá un hombre llamado Adolf Hitler y allá vas a... Señor, ¿cómo yo, judío, voy a ir? Lo mismo, ¿cómo yo, cristiano, líder de los cristianos aquí en Damasco, cómo yo voy a ir allá donde el que nos vino precisamente a acabarnos, a matarnos? Pero el Señor le para a él toda esa habladuría, todo, y le dice, ve, porque yo voy a orar en él. Y voy a ser yo, dice el Señor, el que le mostraré a él cuánto va a tener que sufrir. Como quien dice, tú no te preocupes, él va a tener que pagar por todo lo que ha hecho. O sea, él va a tener que sufrir por todo lo que ha hecho, pero yo lo voy a usar como una herramienta para dar la gloria a mi nombre. Y entonces vemos que esa fe fue enorme. Eso requirió de mucha fe para este Ananías ponerse en pie e ir a hacer lo que el Señor le había pedido. Y entonces el verso dice, pregunta por un tal Saulo de Tarso, dice, está orando. Miren cómo nos deja ver la palabra, el cambio en el corazón de Pablo. Pablo estaba de rodillas, orando. El Señor cambió completamente ese corazón. Esos 3 días Pablo estuvo en oración, encontrándose con ese amor que lo cambió completamente. Ese amor que lo llevó a escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, ese amor que lo llevó a cambiar todo el Medio Oriente y la parte europea para el cristianismo, ese amor que lo cautivó y lo llevó a ser la persona más influyente para el reino de Dios después de nuestro Señor Jesucristo. Y la oración tiene que ser algo natural. A este hombre quizás nadie le enseñó a orar, aparte de sus oraciones de pronto repetitivas como judío. Pero esto ya no era una oración repetitiva judía. Él ya no estaba nombrando aquí ninguno de sus libros de estudio. Él estaba teniendo una relación íntima con Jesucristo. Y la oración para el cristiano tiene que ser como el respirar. Algo tan natural, algo que no simplemente hay un boceto o una forma en que, a ver, eso es así, hay que orar así, así. No. Debería ser como cuando un bebé nace, nadie le enseña al bebé a respirar. Lo primero que él hace es respira. Lo primero que Pablo hizo fue ponerse de rodillas a orar. Y cuando Dios escoge personas para el ministerio es por su soberana decisión y no por obra de hombres. Vemos cómo escogió a lo peor, a lo que muchos cristianos pudieran haber dicho, ¿cómo Señor? ¿Cómo lo escogiste a él? Pero yo te he servido. O sea, ¿por qué si aquí vemos tantos hombres que te hemos servido? Y bueno, esto pienso yo, porque pienso en el corazón de los seres humanos. ¿Cuántas veces nos pasa que también de pronto vemos que una persona que nada con las cosas del Señor, que le saca el cuerpo a las cosas del Señor, el Señor lo cambia por completo y esa persona empieza a hacer cosas para el reino que uno dice, pero Señor, ¿Qué pasó aquí? Pero es que la elección la hace Dios. Amén, amén. Y es su soberana decisión y no sabemos cuánto tendrá que sufrir esa persona. También tenemos que tener en cuenta la recompensa. El Señor recompensa la fidelidad. A pesar de que no sea una persona usada, wow, grandemente, el Señor lo podrá mantener en paz toda su vida por haberle sido fiel siempre. Mientras que esa otra persona quizás puede que sea usada, wow,
pero sufrir una vida completa de entrega y sufrimiento por causa de Jesucristo. Y Saulo sabía que había sido llamado a predicarle a gentiles y a reyes. Él tenía claro, como hablamos, de ese llamado. Y se cree que él habló delante del rey Agripa para ese entonces, y se cree, dicen los historiadores, que posiblemente también compareció, pues habló delante del César en ese entonces. Estamos hablando sobre la persona más importante en todo en este momento el imperio, y Pablo tuvo la oportunidad de hablar delante de él. Y el sufrimiento de Saulo no tuvo comparación con ningún otro apóstol. Su vida fue un literal sacrificio para Jesucristo. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 4:10. Dice Pablo: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. Refiriéndose a ellos como apóstoles, dice: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Miren cómo se refiere Pablo a los apóstoles. Nosotros tenemos la idea de que de pronto la persona, por haber sido un apóstol, vivió una vida. Personas despreciadas, que las trataban como basura. ¿O qué me dicen de los profetas del Antiguo Testamento? Dígame si estas personas no eran también perseguidas, burladas y al final asesinadas. Entonces vemos que la semilla que estos hombres sembraron con su muerte, nosotros gracias a Dios podemos hoy tener lo que tenemos, la palabra que tenemos, todo gracias, obvio, la gracia de Dios, pero la fidelidad de hombres como ellos. Por eso es tan importante ver también la historia de estos hombres y aprender de ellos. Aprenderlos. Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Debemos ser imitadores de las vidas de estas personas porque nos dejaron un legado de cómo vivir una vida de entrega al Señor. Continúa la historia y dice: y Ananías se fue. Miren, obedeció inmediatamente. Se fue de una. Después de ese llamado de atención, cuando el Señor le dice: ve, Ananías se fue. Y llegó a la casa y le impuso las manos a Saulo y le dijo: miren qué belleza, hermano Saulo. ¿Cómo pasó eso? No sé. ¿Le reveló el Señor en el camino a esa casa de que ya Pablo? No sé. El caso es que el corazón de Ananías también fue cambiado. El Señor le dio paz al llevar a cabo esto y entendió que ahora Saulo era uno de los de ellos. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Ahí podemos ver también que fue Jesús quien se le apareció. Y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Entonces vemos que Ananías, fortalecido por el Señor, obedece, pero porque el Señor le da la fuerza. Y ahí es donde nosotros vemos que cuando nosotros accedemos a obedecer, el Espíritu Santo nos da las fuerzas. Amén. En el momento cuando el Señor nos pide hacer algo, muchas veces podemos tener temor, angustia, ansiedad de no saber, pero Señor, ¿y cómo voy a hacer eso? Pero cuando nosotros en nuestro corazón decimos: Señor, yo lo voy a hacer, el Espíritu Santo en ese preciso instante actúa. Es en ese momento donde el Espíritu Santo entra y actúa. Cuando nosotros decidimos, damos el paso de fe. Es donde el Espíritu entra y nos fortalece. Y este le indica a Saulo el propósito para el cual Dios lo había escogido. Miren lo que dice Hechos 22, 14, 15. Pablo diciendo lo que Ananías le había dicho. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo y le contarás a todos lo que has visto y oído. Fueron las palabras de Ananías. Ananías le está diciendo a él: este es el propósito para el cual Dios te ha escogido, Pablo. Y más que recobrar la vista, Saulo estaba siendo bendecido era con la llenura del Espíritu. En ese momento, más que sí, recuperó la vista. ¡Wow! ¡Qué bien! Pudo volver a ver. Pero no solo eso. El Señor abrió sus ojos espirituales.
fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquí es bueno volver a aclarar. Tenemos que volver a aclarar aquí el punto. El Espíritu Santo llega a la vida del creyente en el momento de la conversión. En el momento que Saulo cayó y reconoció el señorío de Jesucristo sobre su vida. Y reconoció que Cristo era Dios. En ese momento el Espíritu Santo vino a la vida de Saulo. Pero aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu, que es muy diferente, ¿cierto?, a recibir al Espíritu o a ser bautizado en el Espíritu al cuerpo de Cristo. Acuérdense lo que dice también la palabra en 1 Corintios, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados a un mismo cuerpo. Y ahí es cuando habla del bautismo del Espíritu. Lo que hace el Espíritu es que nos une al cuerpo de Cristo. Entonces hay que entender eso, ¿cierto? Hay una diferencia entre eso, entre ser unidos al cuerpo de Cristo y o sea, que el Espíritu venga a morar en nuestras vidas y ser llenos del Espíritu. Habíamos hablado varios capítulos atrás, cuando hablamos del Espíritu Santo, de que la llenura del Espíritu viene por medio de ¿qué? La obediencia. Viene por medio de la obediencia. Y la llenura del Espíritu es la que tiene como propósito ¿qué? Capacitarnos para poder cumplir la obra a la que Dios nos llamó. Hay muchos cristianos que tienen el Espíritu Santo, pero que no se sienten capaces de hacer nada para el reino, porque no están llenos del Espíritu Santo, porque quizás están viviendo en algún área en desobediencia, porque quizás hay algún pecado, hay algún rencor, cosas que entristecen y apagan el Espíritu. No es que el Espíritu se va, el Espíritu está ahí, porque el Espíritu es la garantía, son las arras, son la promesa. Él queda ahí, Él mora ahí, Él nunca se va a ir, pero se contrista, se apaga. Pero la obediencia empieza a generar que el Espíritu pueda ir creciendo. Va muriendo la carne, va creciendo el Espíritu, va creciendo el Espíritu. Pero en este caso Ananías, como en el caso de otros hombres que hemos visto también a través de la historia de Hechos, ora para que en ese preciso instante Pablo sea lleno. Dios lo está llamando a algo muy difícil, a una labor que no iba a ser sencilla. Y para eso necesitaba estar capacitado al Espíritu Santo. Por eso es que ora para que sea lleno del Espíritu. Y Saulo obedece inmediatamente la ordenanza de ser bautizado. Miren también, si ven que hemos venido hablando del bautismo, el bautizo, el bautizo, el bautizo. ¿Cómo se bautizó ¿Cómo creían y se bautizaban? Vemos que en la iglesia primitiva había un patrón que hoy en día no se ve mucho. Hoy en día vemos cristianos que llevan 5, 10 años como cristianos y no se han bautizado. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si en la Escritura una persona apenas creía, se bautizaba. Buscaba la manera de decir y declarar públicamente su unión al cuerpo de Cristo. El bautismo es eso, es esa representación. El bautismo es ese acto por fe de que yo me uní al cuerpo de Cristo. Ya dijimos que no hay salvación como tal en él, pero hay importancia. Si Jesús mismo nos lo dejó como modelo, ¿cómo nosotros no lo vamos a seguir? Todos estos hombres lo hicieron. Pablo, en el momento en el que cree, ¿qué dice? Dice la palabra. ¿Y fue qué? Se levantó y fue bautizado. El eunuco, ¿qué hizo? Creyó y fue bautizado. Los 3,000 en Pentecostés creyeron y fueron bautizados. Entonces vemos que se presenta este patrón que debe hoy en día también verse. Una persona, cuando nosotros le prediquemos a alguien el evangelio y vemos que una persona acepta el evangelio y de pronto empieza con esa hambre y esas cosas y como a preguntar, y bueno, ¿y ahora qué debo hacer? Sí, leer tu palabra, sí, tienes que empezar a orar, a leer tu Biblia para conocer del Señor, pero también tienes que bautizarte. No es como que bueno, y pues cuando quieras o sientas, no, es un mandato. El bautismo es un mandato del Señor. Y vemos que Saulo no necesitó de los apóstoles estando presentes para firmar su labor, pues el mismo Cristo lo había firmado como apóstol. Y este punto también es importante porque ¿se acuerdan qué pasó en Samaria? Cuando Felipe fue, él le predicó a los samaritanos. Pero ¿a quién tuvo que llamar Felipe o quiénes tuvieron que venir? Pedro y Juan. ¿Para qué? Para bautizarlos. Para que descendiera el Espíritu, ¿cierto? Sobre ellos. En este caso no tuvo que venir Pedro, no tuvo que venir Juan. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvieron que venir otros apóstoles? Porque Dios lo había él escogido como apóstol. Amén. Pero no fue escogido por hombres, sino por Cristo. Pero entonces vemos acá que el Señor lo había escogido
lo escogió y lo capacitó para que pudiera cumplir esa labor. Y por eso él no necesitó. Por eso, a diferencia de los samaritanos, él no necesitó que vinieran los apóstoles. Dios utilizó a Ananías como intercesor y él pudiera a partir de este momento empezar. Y vemos que el Espíritu es el que cambia todo. El Espíritu cambia nuestros planes, nuestros deseos, nuestras convicciones, nuestras ambiciones. Uno se pregunta, pero, o sea, hay mucha gente del mundo quizás se puede preguntar esto y dice, pero esa persona, o sea, ¿por qué de un momento a otro ya no le gusta lo que antes le gustaba? Y créame que muchas veces no es ese legalismo, es que yo no lo hago porque no puedo. No, yo no lo hago porque es que ya eso no me llama la atención. No me llama la atención, no me llena. No me llena, yo no escucho eso ya porque es que no me llena. No es porque no pueda escuchar, la palabra dice todo. O sea, todo me es lícito, yo puedo, pero no todo me conviene. Entonces también yo ya pienso con esa mentalidad y digo, ¿esto me va a edificar? Si no me va a edificar, no, porque yo quiero estar en comunión con el Señor, porque cuando uno prueba la gracia y la llenura del Espíritu, no quiere uno alejarse de eso. Y cuando uno empieza a notar que está apagado, uno es queriendo otra vez buscar desesperadamente volver otra vez a eso que uno dice, Señor, ¿qué pasó? Pero el Señor en su misericordia le va mostrando a uno, mira, esto está pasando. Te estabas alejando por esto. Estabas pasando más tiempo en estas cosas que en mí. Y el Señor nos empieza a mostrar. Y es muy lindo porque es paciente. El Señor es paciente, pero no podemos aprovecharnos de esa paciencia del Señor. No podemos aprovecharnos porque no sabemos hasta qué momento vamos a estar aquí. Y como dice la palabra, o sea, el día de la salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Y solamente la obra regeneradora del Espíritu puede cambiar nuestras vidas eternamente. Es el Espíritu Santo. Fue ese encuentro de Pablo con el Señor y la obra que el Espíritu empezó a hacer en él lo que cambió su vida completamente. Y no quise avanzar más para poder ya empezar ya la próxima clase a retomar ya la historia de él. Y bueno, todavía vamos a ver un poquito de Pedro. Todavía, digamos, Pedro no se ha desvanecido del todo. Vamos a verlo más, 2 capítulos más hasta que ya se desvanece prácticamente por completo Pedro. Y ya vamos a empezar a ver la tercera fase. ¿Se acuerdan que al principio cuando hablamos de la introducción dijimos que el libro estaba dividido en 3 fases? Judea, Jerusalén, la predicación en Jerusalén, Judea y Samaria, y después decía los confines de la tierra. Entonces ya vimos todo lo que pasó en Jerusalén, en el momento de Pentecostés, cuando la gente llegó, ¿cierto? Los 3,000 se convirtieron, vimos ahí la predicación de Esteban, y después ahí empezó etapa 2, Judea, Samaria, Felipe, el eunuco, ¿cierto? Aquí todavía, digamos, estamos viendo un poco de eso, pero ya vamos a empezar a ver la etapa 3, que va a ser los confines de la tierra, donde va a ser Pablo predicándole a lo que para ese entonces se conocía como los confines de la tierra. No se conocía obviamente el mundo entero, no se sabía que existía Australia, Suramérica, Norteamérica, simplemente se creía que lo que era Europa, África y pues Asia, digamos, lo que es el viejo continente, era para ellos lo que existía. Entonces por eso dice los confines de la tierra, pero la predicación no termina. Aún seguimos predicando hasta los confines de la tierra, porque dice la palabra que hasta que no se escuche la palabra hasta en el último rincón, no va a ser el día que el Señor vendrá. Entonces todavía estamos nosotros en esa etapa 3 de ser participantes de predicar la palabra hasta los confines de la tierra. Sí, bueno, y ya con eso terminamos el estudio de hoy.